escuchar a Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia de la República Argentina. Importante lo que puede llegar a anunciar. Hablan del crecimiento sostenido de la economía argentina. Ustedes saben, habrán leído en estos días que la utilización de la capacidad instalada en la industria creció 6,7% con respecto al 2021. Estamos hablando de cifras, de datos que indican que esta cifra es la más alta que registramos en cuanto a capacidad instalada de la industria desde el 2016. Esto significa un aumento de casi 7% con respecto al igual mes del 2021. Esto significa haber recuperado ya no solamente todo lo que se había perdido durante la pandemia, sino también durante los últimos 2 años, sobre todo de la crisis durante el gobierno macrista. Pero también una cifra que nos alienta, que nos parece muy importante, es el crecimiento del trabajo registrado. Se registró un crecimiento de 4,8% de empleos registrados con respecto a igual mes de hace un año atrás. Esto implica que hay una recuperación fuerte del empleo. En mayo, los datos adelantados de empleo asalariado privado muestran que se sostiene la tendencia positiva con un aumento del 2,1%. Otros datos que también están mostrando el momento especial que tiene la Argentina de crecimiento económico son los del turismo receptivo. Más de 2,3 millones de turistas argentinos han visitado Argentina hasta este momento del 2022, pero esperamos también que a partir de las próximas semanas y a partir también de todos los puntos que han abierto tanto Aerolíneas Argentinas con punto a punto entre diferentes ciudades de países limítrofes y diferentes ciudades turísticas argentinas, tengamos realmente un boom turístico, para decirlo en términos que se usan habitualmente y coloquialmente, y un ingreso de turistas y de turismo receptivo muy fuerte en la Argentina, además de todo lo que va a suceder con la circulación interna a partir de las vacaciones de invierno y de cómo se utilizan los diferentes elementos, estrategias que hay para incentivar el turismo en la Argentina. Quiero también contarles que ustedes saben que esta semana llegó, después de 30 años, el tren volvió a la provincia de San Luis. Este es un paso para que llegue también a la provincia de Mendoza y que se sigan extendiendo. El trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Transporte, desde Trenes Argentinos, nos permite dar esta noticia que es importantísima cada vez que llega el tren a una ciudad, a un pueblo, de esos ramales. ¿Se acuerdan ustedes? Por lo menos yo me acuerdo que era periodista en esa época, la época de ramal que para, ramal que cierra. Bueno, esos ramales se están recuperando, se está recuperando la Argentina y con ello el tren y con ello también los pueblos que vuelven a vivir alrededor de la llegada del tren. Tenemos para las próximas semanas la recuperación del tren Buenos Aires-Bragado-Peguajó, que va a quedar inaugurada el 22 de julio, Santa Fe, Cañada de Gómez, Rosario, el 25 de julio, Santiago del Estero, Fernández, La Banda, el 1 de agosto. Todas estas son, igual que ayer, que estuvimos con el presidente, con el ministro Zabaleta, con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, inaugurando un nuevo centro de primera infancia, y quería decirles que desde aquí hasta fin de año, todos los días en algún lugar del país se va a inaugurar un nuevo centro de primera infancia. Esto significa no solamente la posibilidad de que madres, padres puedan dejar a sus hijos al cuidado de personas especializadas, al cuidado de docentes, al cuidado de personas preparadas para llevar adelante este cuidado, lo cual implica para ellos tener la posibilidad de poder trabajar sabiendo que sus hijos están cuidados, pero también toda una reorganización familiar, porque significa que haya menos abuelas que tengan que quedar al cuidado de sus hijos y que muchas mujeres puedan salir a trabajar, porque uno de los grandes impedimentos para que las mujeres salgan a trabajar es tener que quedarse al cuidado de sus hijos e hijas. Por lo tanto, todas estas son diferentes medidas que a veces no tienen la repercusión en los medios de comunicación porque los temas que más importan son otros, pero que para nosotros constituyen los hitos que van marcando que la Argentina está creciendo y desarrollándose en el rumbo en el que todos y todas esperamos. Así que, dicho esto, paso a contestar las preguntas de ustedes. Vamos a comenzar por Mauro Rosales de Multivisión. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? Buen día para usted. Estamos para Multivisión Federal, Sí. Canal 9 Salta en vivo.
Queremos preguntarle, en el día de hoy se va a dar a conocer el índice de inflación por parte del INDEC, si el gobierno está analizando este proceso de desaceleración que habían comentado, teniendo en cuenta de que algunas consultoras privadas estiman para el mes de julio un piso de un 7%. ¿Cuál es la visión que tiene? También teniendo en cuenta algunos desabastecimientos, algunos productos como café, como el papel, entre otros. Y por otro lado, quería preguntarle si qué opina sobre la declaración de la ministra de Economía, Silvina Batakis. No se va a gastar más de lo que tenemos, si va a implicar algún tipo de paralización en las obras públicas que están en las provincias. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, no. Se supone que tenemos todo lo necesario para gastar en cada una de las obras que ya están programadas y que están en marcha. La ministra Batakis lo que dijo es que ella es una ferviente defensora del equilibrio fiscal y que en ese sentido el Estado va a estar ordenado para cumplir con las metas de equilibrio fiscal. Con respecto a la inflación, vamos a esperar el índice de hoy, que esperamos que sea un poco menor que el del mes pasado, y la inflación es paso a paso, día a día. Hay momentos en que se acelera más por causas políticas, de expectativas, de situaciones económicas o por el mayor o menor impacto de la inflación mundial. Ustedes saben que ayer se conoció el índice de inflación en Estados Unidos, el más alto de los últimos 50 años, un índice que llega casi a 10% y que significa para esa economía un cimbronazo que no solo es para Estados Unidos, sino por supuesto para todo el mundo que tiene mucha relación con la economía de Estados Unidos, una inflación que se multiplica por 10, por 100, por 1000 en muchos países del mundo. La Argentina viene de una inflación de 50 puntos cuando asumimos el gobierno que había dejado Mauricio Macri y venimos lidiando y trabajando con ese problema desde entonces, tratando de utilizar todas las herramientas posibles. La ministra Batakis mencionó varias de ellas en la conferencia de prensa que tuvo el pasado lunes y son todas las que se están trabajando para ver si efectivamente podemos continuar en una senda de crecimiento de la inflación y hacer frente a las diferentes novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo le va? Bien, Buenos ¿vos? días. Bueno, hablando del tema de la inflación y retomando este primer tema que tiene que ver con el incremento de precios, usted sabe que a partir del cambio del ministro de Economía es notorio el incremento de precios, específicamente en alimentos, ni hablar en electrodomésticos. ¿Qué plan específico tiene el gobierno para contener el incremento, teniendo en cuenta que esta tarde el INDEC va a dar a conocer el índice? El gobierno perdió la guerra contra la inflación, esa guerra que había declarado que iba a dar y que iba a hacer reducir la inflación. ¿Cuál es el plan específico que tiene para bajar los precios? Y la segunda pregunta, también vinculada a Batakis. Una por uno, Rodrigo. Sí, es una pregunta cada uno. Muchas gracias. Bueno, esa. Muchas gracias. Sí, es más o menos la misma pregunta que me hizo su colega. Vamos a esperar el índice de inflación de hoy. Usted sabe que el gobierno tiene una cantidad de medidas que está llevando adelante. La inflación es un fenómeno multicausal, es endémica en la Argentina, es estructural en la Argentina, es muy alta, subió mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y además se incrementa y no podemos dejar de desconocer lo que está sucediendo con la inflación a nivel mundial. En ese contexto, el gobierno toma una cantidad de medidas que tienen que ver con la macroeconomía, con el ordenamiento de la macroeconomía, con las expectativas que se generan, con el ordenamiento también de las expectativas y a partir de ahí algunas otras herramientas más puntuales como tienen que ver, por ejemplo, precios cuidados, que es una herramienta que se lleva adelante pero que entendemos que es pequeña y que tiene que ver con controlar el precio que llegan a los supermercados. También la ministra está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado para que se vea en cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación, cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Muchas gracias, Rodrigo. Jaime Rosenberg, de La Nación. Aquí, Gabriela. Hola, ¿Cómo buen estás? día. ¿Cómo estás? Buen día. Dirigentes de la AMIA y de la DAIA han expresado en las últimas horas su preocupación por la falta de resolución del incidente con el avión venezolano-iraní y han pedido respuestas claras y urgentes para ver qué pasa con el avión y con sus tripulantes, que, bueno, continúa
indefinido. ¿Al gobierno le preocupa esta situación de indefinición? ¿Piensan en alguna acción concreta más allá de la acción de la justicia? Y vinculado con eso, si el presidente piensa el lunes asistir al acto de conmemoración del 28 aniversario del atentado contra la AMIA. Gracias. El presidente va a recibir mañana a representantes de las entidades, con lo cual me imagino que... Ahí estábamos escuchando a Gabriela Cerruti, la portavoz de la República Argentina, la portavoz de la Presidencia de la Nación, haciendo hincapié en aspectos como, por ejemplo, el crecimiento del empleo en la República Argentina. Uno, sin duda, de los temas de agenda del día de hoy tiene que ver con esta alícuota en las compras realizadas en el exterior, en el conocido como dólar tarjeta, del aumento del 35 al 45%. Y recién estábamos charlando con nuestros compañeros acerca justamente de este impuesto que se incrementa, que es un impuesto que aquellas personas que están en el régimen formal, o sea que tienen sus ingresos, como se llama vulgarmente, en blanco, cuando cierre el año fiscal, ese